Abren la tumba de Walter Mercado y lo que encuentran es algo escalofriante. Que Dios los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, 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 mucho amor. De un momento a otro, Walter Mercado desapareció de la televisión y pasó años alejado del ojo público. Sus seguidores se preguntaban qué había pasado, por qué alguien tan famoso y querido había desaparecido de repente. Pero lo que realmente marcó un antes y un después en su historia fue su muerte en 2019. A los 87 años, Walter Mercado falleció en San Juan, Puerto Rico, a causa de una insuficiencia renal. La noticia dejó en shock a sus seguidores, quienes sentían que Walter, de alguna manera, era eterno. Había algo en su presencia que hacía difícil imaginar que pudiera morir. Tras su fallecimiento, comenzaron a circular extraños rumores sobre su tumba. Se decía que había energías inexplicables alrededor de su sepultura, que algunos visitantes sentían escalofríos o veían luces extrañas cerca del lugar donde fue enterrado. Con el tiempo, el misterio creció aún más, y ciertas historias empezaron a surgir. ¿Realmente descansa en paz Walter Mercado? ¿O hay algo más que el mundo aún no sabe? Su muerte no fue el final de su historia, sino el inicio de un nuevo enigma. Y todo alcanzó un punto de máxima intriga cuando, tiempo después, surgió la necesidad de abrir su tumba. ¿Qué fue lo que encontraron en su interior? ¿Por qué su exhumación generó tanto misterio? ¿Fue un procedimiento normal o había algo oculto en su descanso eterno? Las respuestas a estas preguntas nos llevan a un descubrimiento impactante, algo que nadie esperaba y que dejó a todos sin palabras. Bienvenidos a mi canal, gente, espero este día sea un día lleno de muchas bendiciones para todos. Deseo que todos los deseos de su corazón se cumplan y bendiciones para todos. Un día, Walter Mercado dejó este mundo, pero su energía jamás desapareció. Su legado sigue vivo en millones de personas que aún recuerdan sus predicciones y su famosa frase, mucho, mucho amor. Sin embargo, lo que pocos saben es que su tumba ha sido el centro de extraños rumores. Algo perturbador ocurrió cuando su sepulcro fue abierto, y lo que encontraron dejó a todos en shock. ¿Fue un simple hallazgo o una señal del más allá? ¿Se trató de una revelación oculta o de un misterio sin explicación? Hoy en Secretos de Historia, te contaré la verdad detrás de la tumba de Walter Mercado y el escalofriante descubrimiento que dejó al mundo sin palabras. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal, Secretos de Historias, y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Con los misterios más impactantes de la historia. También deja tu like si alguna vez escuchaste las predicciones de Walter Mercado, y ahora sí, prepárate para conocer el enigma que se esconde en su tumba. Walter Mercado fue más que un simple astrólogo televisivo. Fue un fenómeno cultural, un ícono que marcó generaciones con su estilo extravagante, su voz mística y su inquebrantable mensaje de amor y esperanza. Desde que apareció en la pantalla, envuelto en sus capas brillantes y con una mirada penetrante, capturó la atención de millones de personas que veían en él algo más que un adivino, un guía espiritual, un ser que irradiaba una energía diferente, casi sobrenatural. Su historia comenzó el 9 de marzo de 1932, cuando nació en Ponce, Puerto Rico. Desde pequeño, Walter mostró un interés especial por lo místico. Se decía que tenía un don especial, que podía sentir cosas que los demás no percibían. Su madre, quien tenía raíces españolas y una fuerte conexión con las creencias esotéricas, lo alentó a desarrollar su intuición. Y desde muy joven, Walter fue visto como un niño especial. En su barrio, corría el rumor de que tenía habilidades paranormales, que podía predecir pequeños sucesos y que su presencia traía consigo una energía única. Antes de convertirse en el astrólogo más famoso del mundo hispano, Walter Mercado incursionó en el mundo del espectáculo de una manera muy distinta. Fue actor de telenovelas y bailarín. En la década de los 60, su carrera en la televisión comenzó con papeles secundarios en producciones puertorriqueñas. Pero fue el destino, o quizás algo más, lo que lo llevó a descubrir su verdadera vocación. Un día, en 1969, ocurrió un hecho inesperado que cambiaría su vida para siempre. Cuenta la historia que Walter fue invitado a un programa de televisión como reemplazo de un invitado que no pudo llegar. Sin un guión preparado, los conductores le pidieron que hablara sobre astrología, algo que siempre le había fascinado.
Lo que sucedió después fue algo casi mágico. Con su tono de voz pausado, su mirada hipnótica y su forma de expresarse llena de misterio, dejó al público completamente cautivado. A partir de ese momento, su destino quedó sellado. La gente quería más de Walter Mercado. Su presencia era tan fuerte que lo llamaron nuevamente, y poco después, ya tenía su propio segmento en la televisión. Desde ese momento, Walter Mercado se convirtió en una figura omnipresente en la televisión hispana. Con el tiempo, su fama traspasó fronteras. México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina, todos querían escuchar sus predicciones. Su programa se transmitía en más de 120 países, y su imagen era inconfundible. Vestía capas llamativas, algunas con bordados dorados y otras con piedras preciosas, que parecían reforzar su aura de misticismo. Sus manos siempre gesticulaban con elegancia mientras hablaba del destino de los signos zodiacales. Pero lo que realmente lo diferenciaba de otros astrólogos era su mensaje. Walter no solo hablaba de predicciones, sino que transmitía esperanza y amor. Su frase célebre, mucho, mucho amor, se convirtió en su sello personal, y su forma de comunicar le daba a la gente un sentimiento de tranquilidad, de que todo estaría bien, de que el universo tenía un propósito para cada uno. A lo largo de los años, Walter Mercado se volvió más que un astrólogo, era una especie de líder espiritual para quienes creían en su palabra. Sus horóscopos eran seguidos con devoción, y su imagen trascendía lo humano. Parecía un ser atemporal, alguien que no envejecía, como si estuviera protegido por una energía especial. De hecho, muchos llegaron a preguntarse si Walter Mercado era realmente humano o si poseía algún secreto que le permitía desafiar el tiempo. Además de la astrología, Walter estaba profundamente interesado en el esoterismo, la numerología y la metafísica. En sus programas y entrevistas, hablaba de la conexión del universo con los seres humanos, del poder de la energía y de la importancia de la positividad. Sus libros sobre astrología y espiritualidad se convirtieron en bestsellers, y durante años, su palabra fue considerada casi sagrada por sus seguidores. Sin embargo, a medida que pasaban los años, comenzaron a surgir teorías y rumores sobre su verdadera naturaleza. Algunos afirmaban que realmente tenía dones sobrenaturales, que no era solo un showman, sino alguien con una conexión especial con lo divino. Otros aseguraban que detrás de su imagen de amor y paz, había un gran secreto. Walter nunca habló demasiado sobre su vida privada. Nunca se le conoció pareja ni hijos, lo que alimentó aún más el misterio a su alrededor. En el año 2010, su legado sufrió un golpe inesperado. Su nombre y su imagen fueron arrebatados legalmente por su antiguo representante, dejándolo sin derecho a utilizar su propia identidad comercial. Desde el momento en que Walter Mercado dejó este mundo, su tumba se convirtió en un lugar de culto, un sitio donde sus seguidores acudían para rendirle homenaje, para dejarle flores, cartas, y hasta pequeños amuletos con la esperanza de que su energía mística siguiera vibrando más allá de la muerte. Pero lo que pocos imaginaban, es que su descanso eterno, pronto se vería envuelto, en una serie de misterios, y teorías perturbadoras. La tumba de Walter Mercado se encuentra en el cementerio señorial Memorial Park, en Cupey, un sector de San Juan, Puerto Rico. A simple vista, parece una tumba común, pero su historia está lejos de ser ordinaria. Desde el día de su entierro, han circulado extrañas historias sobre este lugar, algunas basadas en testimonios de personas que lo han visitado y otras alimentadas por el aura enigmática que siempre rodeó al astrólogo. Uno de los primeros rumores que comenzó a surgir fue el de las luces misteriosas. Varias personas aseguran que al caer la noche, cerca de la tumba se pueden ver destellos de luz inexplicables. Algunos lo atribuyen a fenómenos naturales, como reflejos de faroles cercanos o el brillo de objetos dejados en la tumba. Pero otros afirman que esas luces se mueven de manera extraña, como si tuvieran voluntad propia. Además de las luces, hay quienes dicen haber sentido cambios en la temperatura al acercarse a la tumba. Mientras que en otras partes del cementerio el clima es estable, frente a la sepultura de Walter Mercado se perciben ráfagas de aire frío inesperadas. Algunos visitantes incluso han relatado haber sentido un leve escalofrío o una sensación de presencia. Podría ser que Walter, con su innegable energía, aún permanezca en ese lugar de alguna forma.
Pero lo más inquietante de todo ocurrió cuando, años después de su muerte, comenzaron a surgir rumores de que su tumba sería abierta. Nadie podía creerlo. ¿Por qué exhumar los restos de Walter Mercado? ¿Acaso había alguna razón legal detrás de esto? ¿O era algo más profundo, algo que el mundo desconocía? Las versiones sobre la exhumación varían. Algunas fuentes indican que se trató de un procedimiento administrativo, algo relacionado con los derechos sobre su tumba y el lugar donde se encontraban sus restos. Pero hay quienes creen que hubo otras razones mucho más inquietantes. Entre las teorías más impactantes, se dice que cuando se abrió su tumba, se encontró algo que dejó a todos en shock. Algunas versiones aseguran que su cuerpo no estaba ahí, que cuando el ataúd fue revisado, simplemente no había restos humanos dentro, como si se hubiera desvanecido o como si nunca hubiera sido enterrado allí. Otros rumores apuntan a que, al abrir el féretro, se encontraron objetos extraños dentro de la tumba, cosas que no deberían estar ahí. Se habla de amuletos esotéricos, piedras con inscripciones en idiomas antiguos y hasta extrañas cartas selladas con símbolos ocultos. ¿Qué significaban estos hallazgos? Eran parte de un ritual. Lo más perturbador de todo es que algunos afirman que el cuerpo de Walter Mercado se encontraba en un estado inusual, como si no hubiera sufrido el paso del tiempo de la misma forma en que ocurre con cualquier ser humano. Estas historias recuerdan la antigua creencia de que algunas personas con una fuerte conexión espiritual pueden trascender la muerte de maneras inexplicables. Además, un detalle que ha generado aún más misterio es el hecho de que nadie de su círculo cercano ha hablado abiertamente sobre su tumba. Su familia y allegados han mantenido un silencio absoluto respecto a estos rumores. ¿Es porque no quieren alimentar las especulaciones? ¿O acaso saben algo que el resto del mundo ignora? Pero la tumba de Walter Mercado no solo ha sido objeto de teorías, sino que también ha sido escenario de sucesos paranormales reportados por visitantes y trabajadores del cementerio. Algunos empleados aseguran que, en varias ocasiones, han escuchado susurros inexplicables cerca del lugar. Otros han mencionado que, en las noches más oscuras, han visto una sombra moverse entre las tumbas y desaparecer justo en el sitio donde reposa Walter Mercado. Podría ser que su espíritu aún permanece en este plano, tratando de comunicarse. ¿O acaso hay algo oculto sobre su muerte que aún no ha salido a la luz? Otro aspecto que ha llamado la atención es que, pese a la fama mundial de Walter Mercado, su tumba no ha recibido el mismo reconocimiento que otros grandes íconos de la cultura hispana. No hay una gran estatua en su honor, ni un mausoleo espectacular. Para muchos, esto resulta extraño. ¿Por qué alguien con su legado no tiene un monumento acorde a su impacto en la historia de la televisión? Algunas personas creen que esto se debe a que Walter Mercado no quería ser recordado como una figura de la muerte, sino como alguien eterno, alguien que seguiría viviendo en la memoria colectiva a través de su mensaje de amor y espiritualidad. Otros piensan que hay algo más detrás de esta aparente simplicidad, algo que aún no conocemos. Pero lo que es innegable es que, con el paso del tiempo, el misterio de su tumba solo ha crecido. La falta de información clara sobre su exhumación, los testimonios sobre sucesos extraños y la energía que muchos aseguran sentir al visitar su sepulcro han convertido su último descanso en un enigma que sigue generando preguntas. ¿Qué fue lo que realmente encontraron cuando se abrió su tumba? ¿Por qué hay tantas versiones diferentes sobre este hecho? Y sobre todo, Walter Mercado sigue enviando mensajes desde el más allá. La verdad es que, aunque han pasado años desde su fallecimiento, su legado sigue vivo. Su imagen sigue presente en la memoria de quienes lo admiraron, y su energía, de una forma u otra, parece continuar manifestándose. Quizás nunca sabremos con certeza qué ocurrió realmente en su tumba, pero lo que es seguro es que Walter Mercado sigue siendo un misterio, incluso después de la muerte. La exhumación y el hallazgo inesperado. El día que se anunció la exhumación de Walter Mercado, el mundo quedó en shock. Nadie esperaba que, después de su muerte en 2019, hubiera razones para abrir su tumba. ¿Por qué remover los restos del astrólogo más enigmático de la televisión hispana? ¿Acaso había algo que la familia o las autoridades querían ocultar? Todo comenzó con un rumor que corrió como pólvora. Alguien había solicitado la exhumación del cuerpo de Walter Mercado, y aunque al principio la noticia parecía un simple chisme de tabloides, con el tiempo se confirmó que algo extraño estaba ocurriendo. Las versiones sobre el motivo de la exhumación eran contradictorias.
Algunos afirmaban que se trataba de un proceso legal, relacionado con la herencia y la ubicación de su tumba. Otros, sin embargo, aseguraban que había razones mucho más turbias detrás de esta decisión. ¿Acaso había sospechas de que su muerte no fue natural? O tal vez se trataba de algo aún más siniestro. Lo cierto es que, cuando llegó el día de la exhumación, el cementerio se convirtió en un escenario de misterio y tensión. Un grupo reducido de personas tuvo acceso a la ceremonia. Representantes legales, algunos miembros de la familia y, por supuesto, las autoridades encargadas del procedimiento. Pero lo que encontraron dentro de la tumba fue algo que nadie podía haber imaginado. Uno de los rumores más impactantes que surgió de la exhumación fue que, al abrir el ataúd, el cuerpo de Walter Mercado no estaba allí. Nada, solo el vacío. La noticia corrió rápidamente entre los presentes, generando una mezcla de desconcierto y miedo. ¿Cómo era posible que el cuerpo de Walter Mercado hubiera desaparecido? No había registros de que sus restos hubieran sido trasladados a otro sitio. Nadie había solicitado una reubicación. Era como si se hubiera desvanecido. Las teorías no tardaron en surgir. Algunos aseguraban que su desaparición tenía que ver con un misterio espiritual, que su cuerpo había trascendido a otro plano, como si su energía mística le hubiera permitido escapar de la muerte misma. Otros, en cambio, especulaban que su familia podría haber movido sus restos en secreto para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de adoración o que, tal vez, había algo en su cadáver que no querían que el mundo viera. Pero la idea más aterradora era la que sugería que Walter Mercado nunca había sido enterrado en esa tumba. Que lo que se había sepultado en ese lugar no era su cuerpo, sino algo más, algo que nadie esperaba encontrar. Cuando los encargados de la exhumación inspeccionaron el ataúd con mayor detenimiento, encontraron varios objetos extraños en su interior. No había restos humanos, pero sí un conjunto de artefactos que parecían tener un significado esotérico. Se habla de que, dentro del féretro, había piedras con inscripciones desconocidas, posiblemente símbolos místicos o astrales. Cartas selladas, escritas en un idioma que nadie pudo identificar de inmediato. Una capa púrpura, similar a las que Walter usaba en vida, doblada cuidadosamente sobre una caja metálica. Un espejo antiguo, de bordes dorados y ennegrecidos por el tiempo, colocado justo donde debería haber estado su rostro. El espejo fue, sin duda, lo más inquietante. Algunos de los presentes aseguraron que, al acercarse a él, se podía sentir una energía extraña, casi magnética. Otros se negaron a mirarlo directamente, temiendo que pudiera contener algo más que un simple reflejo. Este descubrimiento llevó a que muchos creyeran que Walter Mercado había realizado algún tipo de ritual antes de morir, un acto esotérico para proteger su espíritu, o tal vez, para ocultar su verdadero paradero. Las especulaciones sobre el propósito de estos objetos fueron inmediatas. Algunos expertos en ocultismo sugirieron que Walter Mercado pudo haber realizado un rito para transferir su energía a otro plano, dejando su cuerpo físico atrás. El hecho de que el espejo estuviera colocado en la posición donde debería haber estado su cabeza no pasó desapercibido. En muchas tradiciones esotéricas, los espejos son considerados portales a otras dimensiones, lugares donde el alma puede quedar atrapada o trascender. ¿Acaso Walter había usado este objeto para escapar de la muerte? Otros sugirieron que todo esto era una farsa, que alguien había alterado el ataúd después de su entierro y había removido su cuerpo por razones desconocidas. Pero si eso era cierto, ¿quién lo hizo? Y lo más importante, ¿por qué? Lo más extraño de todo es que, después de la exhumación, la familia de Walter Mercado no hizo ninguna declaración pública. No confirmaron ni desmintieron los rumores sobre la desaparición del cuerpo o los objetos hallados dentro de la tumba. Esto solo alimentó más teorías. ¿Acaso sabían algo que no querían compartir con el mundo? ¿O tenían miedo de que la verdad fuera demasiado impactante? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que, desde la exhumación, la tumba de Walter Mercado se ha convertido en un lugar aún más misterioso. Algunos aseguran que, después de la apertura de su ataúd, los fenómenos extraños en el cementerio aumentaron. Las luces misteriosas se hicieron más frecuentes, los susurros nocturnos se volvieron más intensos, y las sombras comenzaron a aparecer con mayor regularidad. ¿Es posible que la exhumación haya perturbado su descanso eterno? ¿O acaso todo esto es parte de un plan que Walter Mercado dejó en
¿Marcha antes de morir? Desde que se llevó a cabo la exhumación de Walter Mercado, el misterio solo ha crecido. Las preguntas superan a las respuestas y las teorías se han multiplicado, cada una más escalofriante que la anterior. ¿Qué fue exactamente lo que se encontró dentro del ataúd? ¿Cómo es posible que su cuerpo no estuviera allí? Y lo más inquietante, ¿es posible que Walter Mercado supiera lo que iba a pasar después de su muerte? Muchos han intentado explicar lo sucedido desde diferentes perspectivas. Expertos en ocultismo, investigadores paranormales, periodistas y hasta personas que trabajaron con Walter Mercado han dado sus opiniones, pero lejos de aclarar el misterio, lo han convertido en un enigma aún más grande. A lo largo de este capítulo exploraremos las hipótesis más impactantes y perturbadoras. Algunas tienen un trasfondo esotérico, otras buscan explicaciones más racionales, pero todas convergen en un punto: la exhumación de Walter Mercado dejó al mundo con más preguntas que respuestas. ¿Qué dicen los expertos y testigos sobre lo que encontraron? Desde el día en que se abrió la tumba de Walter Mercado, las versiones de lo que realmente ocurrió han sido confusas y contradictorias. Algunos testigos presenciales aseguran que lo que se encontró dentro del ataúd fue algo tan impactante que no se ha revelado toda la verdad al público. Los expertos forenses que participaron en la exhumación han mantenido un silencio absoluto. No ha habido declaraciones oficiales detalladas sobre el procedimiento ni sobre lo que realmente se encontró en el interior del ataúd. El hermetismo de las autoridades solo ha avivado la sospecha de que hay algo que se quiere ocultar. Sin embargo, algunas filtraciones han salido a la luz. Se habla de documentos sellados, objetos de carácter esotérico y hasta pruebas que indicarían que Walter Mercado dejó instrucciones precisas sobre su propio entierro. Pero el dato más inquietante es el testimonio de uno de los asistentes a la exhumación, quien, bajo anonimato, reveló que cuando el ataúd se abrió, una extraña energía se sintió en el aire, como si algo se hubiera liberado en ese preciso momento. Fue como si un escalofrío recorriera a todos los presentes. El ambiente cambió. Se sintió un peso en el aire, como si una presencia estuviera allí, observándonos, declaró el testigo. Esta declaración llevó a muchos a preguntarse: ¿se trató de un fenómeno paranormal? ¿O simplemente el impacto psicológico de estar presenciando un momento tan extraño? Desde que se llevó a cabo la exhumación, el cementerio donde reposaban los restos de Walter Mercado ha sido escenario de eventos inexplicables. Los trabajadores del lugar han reportado luces extrañas, sombras que parecen moverse entre las tumbas y una sensación de inquietud que antes no existía. Algunos aseguran que, durante la madrugada, se han escuchado susurros en el aire, voces que parecen decir palabras ininteligibles. Pero hay algo aún más perturbador. Se dice que, días después de la exhumación, algunas personas cercanas a Walter Mercado empezaron a tener sueños inquietantes. En estos sueños, Walter aparecía vestido con su característica capa, pero con una mirada seria, casi como si quisiera advertirles de algo. Uno de los relatos más aterradores proviene de un periodista que investigó el caso. Según su testimonio, tras visitar la tumba de Walter Mercado sintió una opresión en el pecho y una sensación de ser observado, como si algo invisible estuviera cerca. Los expertos en lo paranormal han sugerido que esto podría estar relacionado con el poderoso vínculo que Walter tenía con lo místico y lo esotérico. Según esta teoría, al abrir su tumba, algo pudo haber sido liberado, algo que ahora vaga por el mundo buscando respuestas o intentando completar un último propósito. ¿Acaso Walter Mercado dejó una especie de protección sobre su tumba? Era consciente de que su cuerpo no permanecería en su lugar. Y si es así, ¿qué era exactamente lo que estaba tratando de resguardar? Conexión con su legado y su poder místico. Si hay alguien que podría haber anticipado un evento como este, ese era Walter Mercado. Durante décadas, su vida estuvo rodeada de misterio, energía y una conexión inexplicable con el más allá. Desde que se hizo famoso, Walter siempre insistió en que las energías eran reales, que los astros influían en la vida de las personas y que la espiritualidad podía trascender la muerte. Sus seguidores más fieles creen que él tenía conocimiento sobre su destino y que su muerte no fue el final de su historia, sino el comienzo de algo más grande. Algunas personas cercanas a Walter aseguran que él dejó mensajes ocultos en sus últimas entrevistas, insinuando que su esencia nunca desaparecería. Yo trasciendo más allá de lo físico, dijo en una ocasión. Mi energía es eterna.
Fue una simple metáfora o un indicio de que Walter sabía que su legado continuaría de una forma más allá de lo normal. En la comunidad esotérica, hay quienes creen que Walter pudo haber realizado un ritual antes de su muerte para transferir su conciencia a otro plano. De ser cierto, esto significaría que Walter Mercado no murió como una persona común, sino que encontró una forma de seguir existiendo en otra dimensión. Esta idea puede sonar descabellada para algunos, pero los eventos extraños ocurridos tras su exhumación hacen que esta teoría cobre fuerza. ¿Acaso Walter dejó instrucciones secretas sobre lo que debía hacerse con su cuerpo? Había algo en su féretro que solo debía ser descubierto en el momento adecuado. A pesar de todas las investigaciones, testimonios y teorías, lo cierto es que la exhumación de Walter Mercado sigue siendo un misterio sin resolver. No se ha dado una explicación oficial sobre la ausencia de su cuerpo, los objetos encontrados en su ataúd o los fenómenos extraños que han ocurrido desde entonces. Este caso ha dejado al público con una pregunta inquietante: ¿realmente fue un evento sobrenatural o simplemente una serie de coincidencias extrañas? Si Walter Mercado tenía un conocimiento más profundo de lo esotérico, ¿acaso logró burlar la muerte? ¿O simplemente estamos viendo los efectos de una leyenda que sigue viva en la mente de quienes lo admiraban? La única verdad es que, hasta el día de hoy, su legado sigue envuelto en una aura de misterio. Y ahora te pregunto a ti, espectador, ¿qué crees tú que realmente sucedió? ¿Fue un evento paranormal, o simplemente un caso sin resolver que aún esconde la verdad? Déjame tu opinión en los comentarios. Porque la historia de Walter Mercado aún no ha terminado.